Universitaria para conocer las propuestas de los candidatos al rectorado de la Universidad de Cuenca. Escucha, analiza y decide. Bienvenidos a Tu Voto, un programa de Cuenca Radio Universitaria para conocer las propuestas de los candidatos al rectorado de la Universidad de Cuenca. Escucha, analiza y decide. Hola a todos y bienvenidos a Tu Voto, el espacio que busca acercarte a los candidatos al rectorado de la Universidad de Cuenca para el periodo 2026-2031. A continuación, doy paso a mi compañero Ariel. ¿Cómo estás? Así es, Matías, muchas gracias. El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Peña, candidato al rector de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias, muy buenos días, estimado Matías, estimado Ariel. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la comunidad universitaria, a nuestros queridos jóvenes que nos siguen. Por supuesto, el día de hoy arranca oficialmente la campaña electoral en este proceso cortísimo, pero importantísimo para decidir, ¿no es cierto?, las próximas autoridades aquí en la Universidad de Cuenca. Muy grato estar con ustedes. Le agradecemos, doctor, pero antes de continuar con el programa, tenemos un pequeño video de presentación del candidato. Vamos con el video. Tu Voto 2025. Escucha, analiza y decide a través de la señal de Cuenca Radio. Te presentamos el perfil académico de Juan Antonio Peña Aguirre, candidato a la rectoría de la Universidad Estatal de Cuenca. Perfil de candidato a rector. Juan Antonio Peña Aguirre es abogado, docente universitario e investigador, con más de 20 años de trayectoria en la Universidad de Cuenca. Cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas y formación de posgrado vinculada al derecho y a la docencia universitaria. Ha sido profesor de pregrado y posgrado, decano, subdecano y director académico, participando en procesos de planificación y toma de decisiones institucionales. Equipo de candidatura: Irene Priscila Cedillo Orellana, candidata a vicerrectora académica, es doctora en informática, docente investigadora y directora del Departamento de Ciencias de la Computación, con experiencia en innovación tecnológica y mejora de los procesos de enseñanza. Fausto Leonardo Saruna Torres, candidato a vicerrector de Investigación e Innovación, es doctor de Biotecnología, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y docente universitario, con trayectoria de investigación científica y gestión académica. Se busca una mejor universidad para todos. Informarse y participar es responsabilidad de toda la comunidad. Tu Voto 2025. Escucha, analiza y decide a través de la señal de Cuenca Radio. Antes de comenzar, queremos contarle a usted, candidato, y a nuestros espectadores que el programa de hoy va a estar dividido en 4 secciones. La primera sección, el candidato responderá las preguntas que hemos preparado específicamente para él. En la segunda sección, tendremos una dinámica de ruletas virtuales, con preguntas sobre distintos ejes, como bienestar, vinculación, discriminación, presupuestos e inversiones, seguridad e innovación académica y tecnológica. En la tercera sección, responderá preguntas enviadas por los diferentes estudiantes de los campus de la Universidad de Cuenca. Finalmente, el candidato contará con 5 minutos para dirigirse directamente a la comunidad universitaria y reforzar sus propuestas. Una vez explicado esto, Ariel, arrancamos con las preguntas. Bueno, doctor, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería la primera decisión de alto impacto que tomaría en sus primeros días de gestión y el por qué? Muchísimas gracias nuevamente, muy buenos días. Gracias y comprendido ya también las reglas de juego. Solamente permítanme señalar, gracias por esa introducción, solamente añadirle que también fui estudiante de aquí de esta querida Universidad de Cuenca, en la Facultad de Jurisprudencia, y empleado. También fui incluso presidente de los empleados de aquí en la Universidad de Cuenca, pero sobre todo pasé por esos espacios. La primera definición, establecer efectivamente todo lo que tiene que ver con las facultades. Establecer un proceso inmediato, democrático,
para que las autoridades sean electas en las diferentes facultades. Esto es importantísimo y ustedes pueden señalar, pero esto es una decisión, no es una obra, no, pero es la primera decisión para poder empezar a trabajar a partir de aquello con autoridades, pero que sean elegidas democráticamente. Nada de designaciones de manera directa, sino que sean legítimas en cada una de sus facultades y que empecemos a trabajar. A partir de aquello, tenemos que tener una vinculación directa, permanente, entre el rectorado, vicerrectorado académico y de investigación y, por supuesto, con las facultades para comprender, ¿sí?, cada una de las necesidades que además ya han sido recogidas y empezar a encontrar las soluciones a las diferentes problemáticas. Arrancaremos de esa manera y de inmediato coordinaremos también con los estudiantes, con los empleados y trabajadores a fin de tomar acciones como, por ejemplo, la verificación también de los espacios, las aulas, los laboratorios, para que se encuentren en las mejores condiciones. Con los empleados y trabajadores, establecer cuáles son los cuellos de botella para los trámites administrativos, que en última instancia también redundarán en beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad en general. Es decir, primero ordenar, ¿no es cierto?, ordenar la casa, primero organizarnos, escuchar, acudir a los diferentes espacios e ir brindando, ¿no es cierto?, el apoyo para la solución, porque aquí la solución es una solución conjunta, es una solución que la tenemos que desarrollar con estudiantes, que tenemos que desarrollar con empleados, con trabajadores, por supuesto con docentes y todas las autoridades. Entonces, por eso no es pequeño eso de definir el proceso democrático para que alcancen una legitimidad, sino a partir de ello ir considerando los problemas, la problemática e ir resolviendo cada uno de ellos. Bien, candidato, usted nos mencionaba ahorita el tema de que se realizarán elecciones en las distintas facultades. En caso de llegar a ser electo, ¿cómo se realizarían estas elecciones? Muchísimas gracias nuevamente por este espacio que me permite extenderme un poquito más. En las facultades, las máximas autoridades, esto es el decanato, vicedecanato, hay una atribución dentro de la norma que establece que la máxima autoridad puede designarlos, ¿sí? Sin embargo, la Universidad de Cuenca tiene una trayectoria de 158 años, en donde en la mayoría de su presencia institucional en la ciudad hemos respetado efectivamente la voluntad. Antes, la norma antiguamente permitía que sean los estudiantes, que sean los empleados y trabajadores y que sean los docentes quienes voten por sus autoridades en facultad. Luego se reformó aquella y se estableció que sea una designación. Sin embargo, en un momento determinado se estableció también que sean electas las máximas autoridades, sí, previamente, para que sea enviada una terna a la designación del rectorado. Esto, que es lo que nos permite nuestra norma interna, acogiéndose a la norma superior, es lo que haremos. Es decir, acudiremos a las facultades y estableceremos de manera directa los procesos democráticos para que sean electas en las facultades. Y ojo, eso en las facultades. Y las diferentes direcciones, las direcciones generales de la universidad, ¿sí?, y las direcciones en cada una de las facultades, unidades académicas, tendrán que establecerse a través de la meritocracia. Las mejores personas, los mejores seres humanos, los más capacitados y sobre todo nuestros empleados, nuestros funcionarios y nuestros docentes que conocen nuestra realidad van a ser quienes asuman estos espacios. ¿Por qué? Porque conocen sus necesidades, porque están en el día a día con ustedes y porque efectivamente si nosotros formamos a los profesionales hacia afuera, tenemos los más altos estándares. Será nuestra gente la que se encuentre en los diferentes espacios, cosa que no sucede en la actualidad. Bien, le agradecemos mucho esa explicación, candidato. Y uno de los problemas que más preocupación genera actualmente en la comunidad universitaria es la inseguridad dentro de los campus, particularmente por el incremento de robos de pertenencias a estudiantes, docentes e incluso insumos dentro de la universidad. Entonces, considerando que la Universidad de Cuenca utiliza un modelo de puertas abiertas, su plan de trabajo contempla la implementación de mecanismos de control o validación de ingreso, por ejemplo, el uso de un carnet de validación universitario, como lo utilizan bastantes universidades públicas en el país, que permitan reforzar la seguridad sin afectar el carácter público y abierto de la universidad. Gracias nuevamente por esa pregunta. Nos permite extendernos un poquito más en situaciones que a veces, por ejemplo, en los debates no hay cómo hacerlo. A ver, el tema de la seguridad es mucho más amplio.
Sí, voy a contestar de manera específica a lo que usted me ha señalado, pero debo partir de aquello, es mucho más amplio. Es decir, podemos tener toda la seguridad aquí dentro del campus, pero si damos un paso hacia afuera, podemos encontrarnos niveles de inseguridad muy grandes y no logramos, ¿no es cierto?, solucionar ese problema. Entonces, el tema de seguridad tiene que ser visto de una manera amplia, un trabajo interno y un trabajo hacia afuera. Es decir, internamente tenemos que trabajar en sistemas adecuados, operativos, planificados, sistemas de cámaras, pero que esas cámaras nos sirvan efectivamente, no como ha sucedido en algunas ocasiones, que se ha presentado algún inconveniente y luego ni siquiera están las grabaciones, o si están las grabaciones, no se puede realizar un seguimiento adecuado. Entonces, primero, una planificación interna. Segundo, trabajar, por ejemplo, con los guardias de seguridad, que los guardias de seguridad de la universidad no estén solamente para abrir, cerrar y dejar pasar un vehículo. Tiene que trabajar en conjunto por el bienestar de nuestra comunidad, por ustedes, por los empleados, trabajadores, por los docentes y todos en conjunto. Tercero, tenemos que analizar esa posibilidad del acceso a la universidad de manera controlada. Eso no significa efectivamente que no vamos a permitir que ingrese a la universidad personal que no sea de la comunidad universitaria. Eso no pierde el carácter de público. Lo que tenemos que primar es la seguridad, ¿no es cierto?, sobre el espacio público de tránsito. Pero además eso no se pierde porque el ingreso, por ejemplo, en un momento determinado, se lo desarrolla con un anuncio, etcétera, para que cualquier persona pueda pasar a los previos, pero con un control adecuado. Pero eso internamente, ¿sí? Hay cómo hacerlo, es posible, existen en otras universidades en el mundo, pero también tenemos que hacerlo, ¿no es cierto?, hacia afuera, una coordinación que parte, ¿no es cierto?, desde la comunidad, desde el barrio. ¿Por qué los espacios en donde la comunidad es mucho más cercana son mucho más seguros? ¿Sí? Porque el trabajo en comunidad nos brinda seguridad. Esos son estudios sociológicos, criminológicos, que a lo largo del mundo, ¿no es cierto?, se han establecido y nos brindan seguridad. Primero con la comunidad, con los barrios, ¿no es cierto?, para trabajar en conjunto con las guardias de seguridad, con la comunidad, de tal forma que si damos un paso hacia afuera de la universidad, también sean espacios seguros. Primero, comunidad. Segundo, con los espacios también, ¿no es cierto?, encargados de la seguridad. Guardia Ciudadana. Convenios con Guardia Ciudadana, que además los tenemos, pero ejecutémoslo. Capacitemos adecuadamente a la Guardia Ciudadana, permitamos, ¿no es cierto?, diferentes espacios de capacitación en el orden público, etcétera, y tengamos cerca de los campus, ¿no es cierto?, personal de Guardia Ciudadana. Estoy seguro que eso el municipio, ¿no es cierto?, aportaría. ¿Y por qué lo aportaría? Porque brindamos además, irradiamos seguridad también hacia el resto de la ciudad. Hay que conversar con todas las autoridades, independientemente de la posición que tengan las autoridades, sí, que sean de un espacio o de otro, la universidad tiene que trabajar con todos. Y finalmente también los espacios, ¿no es cierto?, en la universidad tienen que ser inviolables. Recordemos todavía que en un momento determinado, incluso aquí convoys entraron de policías, ¿sí?, y buscaron jóvenes estudiantes, etcétera, en las manifestaciones. Eso no se permitirá. Eso no se permitirá. Y de hecho, aquí debo señalar que siempre hemos estado nosotros pendientes, preocupados en estos espacios de lucha social, sin permitir un acceso, brindando incluso un cobijo en la Facultad de Jurisprudencia como se tiene que hacer, y sobre todo la lucha social siempre de manera planificada, buscando el bienestar de nuestros jóvenes estudiantes y que acudan en las mejores condiciones, también los empleados y trabajadores y los docentes. Listo, candidato. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En su plan de trabajo propone la implementación de buses que recorran todos los campus. ¿De dónde saldrán los recursos para adquirirlos? ¿Cuántos habrá? ¿Y cómo garantizará un funcionamiento amigable con el medio ambiente? Muchísimas gracias también. Este es otra muestra de que los problemas son macros y no solamente se reducen al transporte. Así como hablábamos de seguridad, es un programa macro. Tenemos que conocer la realidad local, nacional y por supuesto la realidad universitaria. El tema de movilidad nace de un problema generalizado, ¿sí? Que parte inicialmente de tener las actividades unificadas. ¿Ya? Empecemos por ahí. Por ejemplo, jóvenes estudiantes que se encuentran, y docentes también, y personal administrativo que se encuentran en las carreras técnicas, en ingeniería, en química, tienen que trasladarse, tener sus clases en la mañana y laboratorios técnicos en la tarde acá, hacia el campus. ¿Eso qué conlleva? Traslado, costos, tiempo, ¿no es cierto?, efectivo incluso para las actividades académicas. Entonces, entendamos el problema. Tenemos que empezar a unificar las actividades en los diferentes campus, pero esa unificación no solamente es el traslado de todas las aulas, de todos los talleres, que conlleva, sí, un tema presupuestario, pero tenemos que realizar un esfuerzo. Caso contrario, ¿cómo trasladamos nosotros una parte de nuestra casa
¿sí? Y no toda la casa. Segundo, ese traslado tiene que venir acompañado también de una descentralización administrativa, es decir, no puede ser que en campus como Balsay, ¿no es cierto?, como Yanuncay, no tengamos espacios incluso para comprar una hoja o un derecho universitario. Es decir, también merecemos una descentralización necesaria para que pueda darse aquello. Entonces, ¿cuál es el problema? No tenemos unificación. Segundo, sí hemos planteado el tema de los buses, pero comprendiendo ese problema. No es solamente establecer buses, ¿sí?, al azar, sino primero unificar las actividades y tener un sistema de buses interconectados entre los campus, porque entre los diferentes campus necesitamos, ¿no es cierto?, tener esa vinculación. Pero además necesitamos un bus en cada campus, ¿sí?, para que éste pueda ser utilizado para las giras académicas de los jóvenes estudiantes, que muchas veces no los tenemos. Aquí hemos tenido algunas circunstancias que seguramente muchos de quienes nos están viendo lo han vivido. Tenemos una gira, un acompañamiento académico y no hay buses. O si tenemos buses, nos han señalado, no tenemos conductores. Eso no puede pasar en la Universidad de Cuenca. Tenemos que tener un bus específico para aquello y una ruta de buses que nos interconecte de manera amigable, evidentemente con energías limpias, renovables y coordinando nuevamente, por ejemplo, con las autoridades para que estén interconectados también con las ciclovías y con los diferentes espacios de movilidad. Temas presupuestarios, la Universidad de Cuenca cuenta con un presupuesto que siempre va a ser necesario que luchemos para incrementarlo. E incrementarlo no solamente es pedir hacia el Estado. Tenemos que, además de pedir o exigir al Estado, necesitamos también, por supuesto, autogestión, trabajar con aquello. Pero dentro de ese presupuesto que tenemos incluso en la actualidad, es factible desarrollar esa adquisición de bienes. Tenemos muestras muy específicas. Yo he planteado y he señalado en muchos espacios que uno de los problemas que tenemos en la universidad es la falta de planificación, el desconocimiento en la gestión. Y muchas veces el presupuesto sí ha sido ejecutado, es decir, se utiliza todo el presupuesto en palabras sencillas, pero no se utiliza en atención a las necesidades. ¿Ya? Es decir, se compra de último momento para ejecutar el presupuesto ciertos bienes, ciertos insumos, ¿sí?, que muchas veces no son los indispensables, ¿sí?, cuando podríamos, por ejemplo, invertir efectivamente en temas de movilidad. Muestras de aquello hemos tenido en diferentes facultades, incluso mobiliario ha sido comprado 2, 3 veces, ¿sí?, cuando el mobiliario se encontraba en mejores condiciones. ¿Qué hacemos en la Facultad de Jurisprudencia? La Facultad de Jurisprudencia, por ejemplo, tenemos muebles que todos los años son retapizados, nos cuesta mucho menos, nos mantenemos al día, son los adecuados para los jóvenes estudiantes, ¿sí?, y tenemos mayor cantidad, ¿no es cierto?, de presupuesto para otros espacios. Entonces, de esa manera hay que trabajar, pero ojo, queridos amigos, partiendo desde la comprensión del problema inicial. Bien, una de sus propuestas más importantes es la tarjeta MIU, que ofrece beneficios a los estudiantes de la universidad. Cuéntenos, ¿qué tipo de beneficios ofrecerá, con qué presupuesto se harán y en dónde nomás se podrá usar? Efectivamente, y aquí yo quiero hacer una puntualización. Aquí tenemos que señalar que por normativa, por ley, nosotros tenemos espacios para becas, ¿sí?, disposición presupuestaria para becas solamente en un 10% de lo que establece, ¿sí?, la cantidad de jóvenes estudiantes en la Universidad de Cuenca. Hasta ahí tenemos nosotros. Aproximadamente la cantidad que se asigna a becas, más o menos $1 millón. Eso ha sido distribuido para becas académicas, deportivas, etcétera, ¿sí? Estas tienen que empezar a focalizarse, ¿no es cierto?, en las diferentes necesidades. Es decir, tenemos que atender espacios como se lo hacía anteriormente, esta administración no se lo ha hecho, hay que ser muy puntual. Temas, por ejemplo, que tienen que ver con alimentación, sí, pero siempre dentro de ese 10%. Temas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con excelencia académica, todo lo que viene desarrollando, ¿no es cierto?, bienestar universitario. Eso, sí, me permite hacer una pausa para poderles señalar. Yo he escuchado por ahí incluso algunas propuestas que señalan que habrá alimentación universal para todos los jóvenes estudiantes. Eso no es verdad y lo digo de manera frontal. No puede existir alimentación universal porque no tenemos el presupuesto ni la norma nos permite. Nosotros en Derecho Público solo podemos hacer lo que está expresamente permitido. Tenemos un 10%, he señalado incluso el porcentaje dispuesto por nuestro estatuto, por la norma, y he señalado los montos.
También he escuchado que se va a dar no solamente alimentación, sino también transporte a todos los jóvenes estudiantes, solamente lo que nos permite la norma. Y lo otro son beneficios que se van a alcanzar a través de acuerdos, de convenios. La Universidad de Cuenca cuenta con cerca de 700 convenios con diferentes instituciones. ¿Sí? Por ejemplo, se cuenta con convenios, como lo señalaba hace un momento, con Guardia Ciudadana, con el municipio de Cuenca, con diferentes espacios en donde se establece, ¿no es cierto?, prioridades y participación de nuestros jóvenes estudiantes para que puedan acceder a diferentes lugares, espacios, recreación, etcétera, ¿no? Ese es un complemento, en definitiva, pero también es una carta de presentación que se logra efectivamente con una universidad presente fuera de nuestros campus, fuera de los espacios, ¿no es cierto?, universitarios. Eso se logra abriendo las puertas a lo público y a lo privado. No podemos cerrarnos, tenemos que estar abiertos hacia el mundo. En la actualidad no podemos hablar de una universidad solamente para un espacio de la población. En la actualidad tenemos que trabajar con todos los espacios, buscar innovación, impulso, emprendimientos. Tenemos que trabajar con lo público, con lo privado. Listo, candidato. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En temas de deserción estudiantil, su plan plantea un acompañamiento integral. ¿Qué es? ¿Cómo se financiará? ¿Y quiénes serán responsables directos de ejecutar este plan? Nuevamente, yo les había señalado que el día 1, porque es importantísimo que se tiene que hacer, trabajar de manera directa con las autoridades de cada facultad, cada unidad académica, la designación correspondiente. Yo les he ido señalando el paso a paso porque conocemos de la universidad, conocemos de gestión y desde ahí tiene que partir. ¿Qué hacerlo? Se tiene que trabajar con cada unidad académica. Temas de deserción con las facultades. ¿Quiénes son los que conocen? Cada una de las facultades son los que conocen y tenemos que trabajar de manera directa con ellos. Pero la deserción es un problema que se presenta por múltiples factores. Lo he señalado, factores económicos, ¿sí? Ahí se atienden, ¿no es cierto?, de manera directa con las becas. Ahí tenemos que trabajar con las becas. También, ¿no es cierto?, hay una deserción porque muchos jóvenes, miles de jóvenes quieren ingresar e ingresan posiblemente en carreras que no quisieron cursarlas. ¿Cuántos compañeros, jóvenes estudiantes tienen ustedes? Cuando yo doy clase en los primeros años, consulto incluso muchas veces cuántos de ustedes querían esta carrera y no son todos. Tenemos que empezar también a trabajar adecuadamente en los exámenes de ingreso para la universidad, a trabajar en una política integral también con la educación media, sí, para tratar cada uno de esos problemas. ¿Qué sucede también? Temas de carácter personal, psicológico. Tenemos centros muy importantes aquí en la universidad, como el CEPAU, que forma parte de la Facultad de Psicología, que atiende a cerca de 5,000 jóvenes estudiantes al año. Eso tenemos que potenciarlo, que darle un acompañamiento. Tenemos espacios importantísimos para acompañamiento estudiantil, como por ejemplo el Instituto de Intervención Psicosocial Familiar, para que nos brinden un acompañamiento integral, psicológico, trabajo social, orientación familiar. Es decir, bienestar también tiene que vincularse y ser un eje transversal. Son múltiples los factores. Tenemos los recursos, las facultades tienen los recursos y lo que se tiene que hacer es nuevamente planificación y una ejecución efectiva de los recursos para lograr, ¿no es cierto?, que los jóvenes no sean llevados a una deserción en un momento determinado. Bien, usted nos propone un plan de mejora y mantenimiento permanente de baños universitarios que asegure un abastecimiento continuo de insumos. ¿Qué métodos utilizará para que su propuesta sea sostenible a lo largo del tiempo? No solamente de baños, de todas las infraestructuras, de todos los espacios de la universidad. Tenemos un departamento especializado en aquello, nuevamente una coordinación adecuada con los diferentes estamentos de la universidad. Tenemos que trabajar en los diferentes estamentos para poder organizarnos adecuadamente, para poder entender y atender las diferentes necesidades. Aquí en muchas ocasiones se ha señalado, sí, efectivamente, que muchas veces las baterías sanitarias no son las adecuadas, que muchas veces no existe ni siquiera papel en los baños. Conocemos de esa realidad, sabemos que eso se produce, pero nuevamente, entender el problema integral. Tenemos que atender las necesidades, comprenderlas, darles un seguimiento, trabajar en conjunto, dar un mantenimiento desde el día 1, eso también a cada uno de esos espacios, y los insumos que sean
necesarios. Nuevamente, unificación de actividades en cada uno de los espacios, jornadas continuas que permitan, por ejemplo, que tengamos solamente jornadas en la mañana y que los jóvenes tengan que movilizarse en una sola oportunidad en las carreras que así lo permitan. Hay otras carreras que por su propia naturaleza no se pueden desarrollar y eso efectivamente también tiene que ver con el adecuado servicio, el adecuado manejo, el adecuado mantenimiento. Les debo poner yo como ejemplo muchos espacios, muchas facultades en donde se trabaja de manera adecuada, con el mantenimiento, con el seguimiento adecuado, con el personal adecuado para la gestión y que conozcamos que cada uno de nuestros espacios se encuentra debidamente atendido y servido. Listo, candidato. Y para finalizar con esta sección, tenemos la siguiente pregunta. Una de sus propuestas es fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes. ¿Nos podría explicar qué son estas habilidades y cómo se va a lograr este proyecto? No tenemos, gracias. Permítame empezar diciendo que nosotros tenemos que formar estudiantes todoterreno. ¿Sí? No tenemos que quedarnos solamente en la clase. Tenemos que desarrollar espacios, ¿no es cierto?, para que nuestros jóvenes estudiantes puedan realizar sus prácticas en un momento determinado, pero que esas prácticas, ¿no es cierto?, sean efectivas, que estas prácticas efectivamente, ¿no es cierto?, nos permitan alcanzar niveles que posteriormente los jóvenes estudiantes se alcancen incluso espacios laborales. Necesitamos que los jóvenes desarrollen estas actividades incluso para emprender, ¿no es cierto?, sus propias actividades, tener propios emprendimientos, ¿no es cierto?, que yo les decía hace un momento, no podemos solamente formarlos de una manera vertical, tenemos que tener todas esas habilidades que permitan desarrollarse, vincularse con el mundo, ¿sí? Permítanme el término, comerse al mundo. Eso necesitamos. El mundo, el día de hoy, yo cuando estaba sentado aquí con ustedes decía, me siento pequeñito porque ya en tercer ciclo y ustedes tienen muchas habilidades de las que nosotros no teníamos. Sí, ustedes nacen con esas habilidades y eso hay que potenciarlo. Esa capacidad de interrelación con las personas, esa capacidad de comunicación, todo aquello tenemos que potenciar en cada uno de nuestros espacios. Entonces, adecuada vinculación, investigación, habilidades blandas, espacios académicos y sobre todo posibilidades, ¿no es cierto?, laborales posteriores. ¿Cómo? Trabajando, ¿no es cierto?, en posibles convenios con diferentes instituciones públicas o privadas, en donde la universidad puede nutrir y mucho, realizar consultorías, realizar análisis, investigaciones, que nuestros jóvenes sean el motor que impulse cada uno de esos espacios, que sea el que nutra y alcancemos nuevamente nosotros los mayores estándares de excelencia. Bien, muchas gracias, candidato. Con esto finalizamos la primera sección y damos paso a la segunda, donde tenemos varias ruletas virtuales con preguntas en base a los siguientes ejes: bienestar, vinculación, discriminación, presupuestos e inversiones, seguridad e innovación académica y tecnológica. Para comenzar, arrancamos con el eje de bienestar. Bien, la primera pregunta del eje de bienestar dice lo siguiente: ¿qué mecanismos concretos implementará para garantizar que cada fase del protocolo especial, recepción de la denuncia, investigación, medidas de protección y resolución, se cumpla dentro de los plazos establecidos, sin filtraciones y sin revictimación? ¿Y qué indicadores utilizará para evaluar el cumplimiento real del protocolo en todas las facultades? Muchísimas gracias. A ver, tenemos un protocolo en este momento que funciona en la Universidad de Cuenca. A ver, el marco que permite el funcionamiento del protocolo es el reglamento. Hay que realizar ajustes, siempre es necesario mejorarlo. Cuando entra en vigencia una norma, cuando entra a funcionar una norma, ya en su funcionamiento nos permite realizar ciertos ajustes para mejorarlo. Sin embargo, ese marco es fundamental, ¿no es cierto?, porque establece los tiempos, los plazos y más. Ahí necesitamos, ¿no es cierto?, un cumplimiento irrestricto, ¿no es cierto?, de los tiempos por parte de del espacio medular,
disculpen la redundancia, de las comisiones, como por ejemplo son los secretarios, ¿sí? Las secretarias, los secretarios de abogados que deben conocer, respetar y hacer respetar la normativa. Eso es fundamental. Entonces, capacitaciones específicas en temas normativos, procesales, etcétera, ¿no? El problema no son solo los plazos, porque la pregunta está encaminada a qué hacemos para los plazos. Por eso señalo, hay un marco, necesitamos capacitar efectivamente para que conozcan el tema procesal, pero no solamente está por ahí. Necesitamos tener una capacitación continua, ¿sí? Transversal sobre temas de violencia en toda la universidad. Ese es el problema fundamental, una comprensión adecuada, un acompañamiento. Segundo, ¿sí? Necesitamos incluso pensar en una comisión que esté integrada con personal de fuera de la universidad. Porque muchas veces quienes forman parte, con toda la buena voluntad, y así lo han hecho, ¿no es cierto?, pero quienes forman parte pueden llegar a ser incluso hasta estudiantes de alguna persona que se encuentre dentro del protocolo. Entonces se vuelve muy complicado. Eso hay que pensarlo, repensarlo y avanzar. El espacio de la comisión tiene que estar determinado. Ni siquiera en la universidad tiene un espacio físico. Nosotros hemos facilitado los espacios de la Facultad de Jurisprudencia para que puedan desarrollarse esas actividades. Tercero, revictimización, algo importantísimo. Nosotros acabamos de inaugurar, ¿sí?, una sala de audiencia real en la Facultad de Jurisprudencia, y en la sala de audiencia real contamos con una cámara de Gesell. Eso evita la revictimización, ¿sí? Es decir, esta cámara de Gesell son esos espacios con un vidrio que no permite ver de un lado a otro, ¿no es cierto?, en donde se recibe el testimonio de la víctima solamente por una persona, por ejemplo, un psicólogo, y el resto de personas están del otro lado del vidrio, de donde no se ve, para evitar esa revictimización. Lo que sucede en muchas ocasiones, y no solamente aquí, sino pueden ocurrir en muchos otros espacios, incluso fuera de la universidad, es que la víctima está entrevistada por el psicólogo, el trabajador social, el orientador familiar, los abogados, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, eso genera revictimización. No se trata solamente de cifras y decir, tenemos nosotros el índice es tantas personas han sido sancionadas. Lo que tenemos que hacer es prevención, más que buscar un número de sanción. Lo que nos interesa es prevenir, porque si solamente se sanciona, que no es algo menor, pero solamente se sanciona y no erradicamos el problema de la violencia, otro espacio de violencia se va a generar. Nuevamente es un tema integral, comprender la problemática para atender cada uno de esos espacios. Bueno, continuamos con el eje de vinculación. La pregunta candidato dice lo siguiente. Los programas actuales priorizan a la población indígena, estudiantes de bajos ingresos y personas con discapacidad. ¿Qué nuevas acciones o políticas propone para que la universidad llegue de manera efectiva a estos grupos? Muchísimas gracias. Siempre tienen que ser atendidos estos espacios con el mayor de nuestros esfuerzos. No solamente es un problema de vinculación, es un espacio que atañe incluso a investigación, a la parte incluso formal o directa de la academia, ¿no? Entonces, la vinculación no puede ser entendida, ¿sí?, o no puede reducirse solamente, por ejemplo, a ferias. ¿Ya? Está muy bien las ferias de emprendimiento, hay que impulsarlas, pero no puede ser nuestra parte medular. Tenemos que tener justamente ese objetivo claro, impulsar, brindar el presupuesto necesario, trabajar con los diferentes entes, nuevamente fuera de la universidad, que están especializados en esas áreas, investigar, ¿no es cierto?, vincular en la investigación a nuestros docentes, a nuestros funcionarios, a nuestros jóvenes, para entender la problemática y buscar un incremento de la atención, ¿no es cierto?, nuevamente para evitar cada una de esas problemáticas. Y lo hemos hecho. Permítame poner un ejemplo. Nosotros mantenemos actualmente un proyecto de vinculación que atiende, ¿sí?, a víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia en el sector rural, en todos los sectores rurales de la ciudad de Cuenca. Un proyecto que postulamos con la Facultad de Jurisprudencia a través de la carrera de género, el consultorio jurídico, el Instituto de Intervención Psicosocial Familiar. Lo hicimos con un presupuesto muy interesante de $160,000 y ganamos un proyecto en el municipio para atenderlo. Tenemos este momento 14 abogadas especializadas en derechos humanos, especializadas en género, en violencia, que brindan atención y nuevamente prevención, ¿sí?,
Eso es importantísimo. Eso es comprender la realidad. Eso es trabajar con los diferentes actores, porque solos no vamos a lograr nada. La universidad tiene que vincularse, tiene que vincular a nuestros jóvenes, a nuestros funcionarios, a toda la comunidad universitaria para resolver la problemática social. ¿Qué se nos ha dicho? De hecho, este proyecto lleva un poco más de un año y se nos ha mencionado por parte de la actual administración que si no rinde, si no hay réditos económicos, se cerrará el proyecto, que no vamos a poder servir. Yo me pregunto, ¿esa es la finalidad de la universidad? ¿O la finalidad es justamente entender la problemática, atender las necesidades, vincular a nuestros jóvenes justamente para dar respuesta e incrementar esas tasas de atención en cada uno de esos espacios? No, señores. Nosotros llegaremos al rectorado, ¿sí? Y una vez posesionados, todos estos proyectos tendrán no solamente el impulso, sino además recursos contraparte de la institución, porque solamente resolviendo, ayudando a resolver la problemática social, vamos a encontrar un mejor espacio para nuestros jóvenes, para toda la ciudadanía en general. Muchas gracias y seguimos con el eje de discriminación. La pregunta dice lo siguiente. En algunos casos, los estudiantes mencionan actitudes de burla y microagresiones. ¿Cómo propone construir una política institucional que aborde microdiscriminaciones que suelen pasar desapercibidas, pero afectan profundamente el clima académico? Muchas gracias. Nuevamente, un espacio que viene vinculado desde un problema macro. Sí, este tipo de actitudes, incluso muchas de ellas, han caído en un momento determinado en temas relacionados con violencia, incluso de género. Y por eso se generó no solamente un protocolo, sino también las capacitaciones correspondientes. Nuevamente, problema macro, entenderlo, generar una política de entendimiento, de capacitación de todo lo que sucede en la universidad, generar los espacios de diálogo, no generar separaciones. El día en que asumamos el rectorado en la Universidad de Cuenca, el día en que estemos con Priscila y con Fausto dirigiendo estos destinos de la Universidad de Cuenca, eso lograremos trabajarlo, extenderemos los brazos a cada uno de los espacios, sí, para trabajar en política en beneficio de nuestros jóvenes estudiantes, en beneficio de nuestros funcionarios, en beneficio de nuestros docentes. Este es un tema, sobre todo, de entendimiento para la prevención. Nuevamente, la prevención es fundamental. Capacitación, inclusión, ¿no es cierto? Incluso dentro de nuestras propias mallas de ese tipo de políticas, impulso a espacios que nos han ayudado a combatir aquello, como el CEPAU, que mando además un abrazo grande, sí, a quienes se encuentran ahí, no solamente en las prácticas, sino quienes dirigen, que los docentes que se encuentran al frente, a espacios como el instituto, que yo les señalaba, que tenemos atenciones mensuales muy altas. Y luego, incluso, de ser el caso, se tendrán que implementar, por supuesto, la normativa para efectos de los procesos disciplinarios. Pero esa tiene que ser la última instancia. No se tiene que sancionar. Tenemos que entender que la sanción no es la solución. Tenemos que entender que la prevención, así como sucede con la seguridad, sucede también con este tipo de conductas, ¿no? Que tenemos que trabajarlas. Pero ojo, no vamos a lograrlos solamente en la universidad. Tenemos que empezar a trabajar y de ahí nuevamente empieza la vinculación, la investigación. Tenemos que trabajarlo también con la educación intermedia, con la educación básica, o no se producen ahí también incluso fenómenos mucho más profundos, mucho más agudos. Tenemos que trabajar y brindar ese grano de arena, ¿no es cierto?, a la comunidad. Gracias por la respuesta, candidato. Continuamos con el eje de presupuestos e inversiones. La pregunta dice lo siguiente. El presupuesto de la Universidad de Cuenca está alrededor de 81.5 millones de dólares. Con este dato, la innovación tecnológica es vital para la universidad. ¿Cómo integrará tecnologías emergentes en el plan de inversiones institucionales? Gracias nuevamente. Yo les había señalado que el tema presupuestario siempre es una necesidad de crecimiento. Partamos de entender el presupuesto, partamos de entender que el presupuesto no solamente es exigir al Estado la entrega del mismo, sino también una autogestión.
¿no? Entonces empezamos a trabajar. Segundo, una adecuada planificación del presupuesto. Si no tenemos una adecuada planificación, la ejecución no nos sirve. Es decir, atender las diferentes necesidades. La pregunta va encaminada a una de las necesidades, temas tecnológicos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nuestro presupuesto se encuentra alrededor de unos 74 millones de dólares. Tenemos un saldo de caja que no se ha ejecutado, digámoslo así, desde algunos años, porque se lo tenía que hacer a través de un proyecto de cerca de 11 millones de dólares. Temas relacionados, por ejemplo, con la investigación e innovación, tienen un presupuesto de $1 millón y cerca de $500,000, ¿sí?, de autogestión. 1,5 millones será necesario solamente, por ejemplo, para efectos de investigación. No, hay que incrementarlo, hay que trabajarlo, ¿sí? ¿Cómo? Nuevamente, planificación. ¿Cómo? Nuevamente tenemos que trabajar priorizando las necesidades. Y voy a poner un ejemplo de cómo priorizar y qué no tenemos que hacer. Cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, jóvenes estudiantes, funcionarios, docentes que nos están viendo, hemos visto lo que ha sucedido o lo que se encuentra sucediendo con los ascensores. Todos hemos visto lo que está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo con los ascensores, temas de movilidad, personas con discapacidad? Absolutamente sí. Pero ¿por qué no concentramos, pregunto yo, en un solo espacio inicialmente todo el esfuerzo y concluimos uno de los ascensores, o ya se encuentran concluidos, o este momento no se encuentra ya abandonadas muchas de las obras, 6 u 8 meses? Eso también es desperdiciar recursos. Entonces tenemos que concentrarnos. ¿Por qué no todos esos recursos a una sola facultad? Concluimos, tenemos el ascensor, avanzamos, vamos a la facultad de filosofía, vamos a la facultad de economía. Lo propio se tiene que hacer con tecnología. Pero además una tecnología, ¿no es cierto?, que nos sirva. Sistema Nova. Permítame referirme de manera muy puntual al sistema Nova, tecnología que ha costado a la universidad $2,700,000 aproximadamente y que no es nuestro y que vamos a tener que pagar anualmente aproximadamente $300,000, ¿sí? Si nos han señalado que es el mejor sistema, pues ¿por qué no funciona? ¿Sí? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no realizamos un pilotaje? Si nos han señalado que efectivamente es el mejor sistema, entonces ¿qué falló la gestión? Eso señaló en un momento determinado, incluso en algún debate, que se desbordó lo que se tenía planificado. Nuevamente, planificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un sistema de gestión académica que funcione, que sirva? El NOVA no funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar, esa es otra de las acciones inmediatas, tendremos algunas acciones inmediatas, llegar a observar qué sucede legalmente, qué sucede técnicamente y tomar una decisión respecto al NOVA. Si muchas universidades, según lo mencionado por la administración saliente, han considerado al NOVA, pues entonces es un problema de gestión. Otra situación que tiene que ver, por ejemplo, con la tecnología, ya me he referido a inversión, presupuestos y más, con la tecnología, el voto, y he estado escuchando, además, escuché el día de ayer la intervención de la presidenta del Tribunal Electoral, ¿sí? Un sistema para el voto, pero tiene que ser un sistema para el voto electrónico digital, que nos brinde seguridades, que nos permita realizar una auditoría, tal como está presentado el sistema que ha sido contratado, ¿sí? Es un sistema que no nos brinda la posibilidad de realizar una auditoría, que no nos brinda la posibilidad de que el elector, ustedes, estimados amigos, cuando voten, no tengan la constancia de por quién votaron y que nos permite incluso un escrutinio público de manera física. Se ha mencionado que es un asunto reglamentario, que no se puede reformar el reglamento. Yo les he dicho con absoluta claridad, no es un tema reglamentario, es un tema de decisión que pasa por transparencia. ¿Por qué no queremos tener el sustento de nuestra voluntad? ¿Por qué no nos permiten una auditoría? Sí, incluso hay estándares internacionales como el BBPAT, que hace referencia a que un voto en el sistema electrónico necesita siempre, necesariamente, el respaldo correspondiente para que tenga efectividad. Entonces, no es un sistema adquirirlo por adquirirlo, no es la novedad. Cuando nos hablaron del sistema de voto electrónico, pues siempre de acuerdo con la tecnología, pero una tecnología que permita tener tranquilidad, transparencia, igualdad de condiciones. Bien, ahora continuamos con el eje de seguridad. Bueno, mientras se está preparando en la parte técnica el eje de seguridad, le queremos hacer una siguiente pregunta, candidato. El tema de los presupuestos consideramos que es bastante limitado para la universidad como tal. Entonces, ¿cuál serían sus 3 proyectos principales para los presupuestos? El tema, permítame empezar haciendo una referencia, sí, es limitado, pero podemos tener autogestión, tendremos que seguir exigiendo nuestros presupuestos, pero adicionalmente
déjeme insistir en esto, tenemos que partir de la adecuada planificación, ¿ya? Si no planificamos, no sirve la ejecución porque no atendemos las necesidades. Entonces, tiene que estar destinado los presupuestos a la implementación, la readecuación de los espacios académicos. No podemos nunca más contar con aulas, como les pasó a sus compañeros de aquí en la facultad, con aulas, por ejemplo, los compañeros de cultura física, abajo de graderías. Eso tiene que destinarse de manera inmediata para las aulas, tener aulas que nos permitan la capacidad, aulas dignas para impartir los conocimientos. No podemos tener, por ejemplo, un espacio tan hermoso, el segundo escenario de la ciudad, como el estadio universitario, una mejor zona de la ciudad, con una pista atlética deplorable. ¿Sí? Una pista sintética, pero absolutamente necesario. Hay presupuesto para poderlo ejecutar. Esas serán de las acciones inmediatas. No podemos tener aulas como lo que sucede en la Facultad de Artes, en donde gran cantidad de jóvenes estudiantes se encuentran casi hacinados, ¿sí? en algunas de las clases en la Escuela de Artes Musicales. No, tenemos que brindar los espacios necesarios para tener academia digna. Tenemos que tener los laboratorios necesarios para la implementación y el acompañamiento académico. Lo hicimos ya en una ocasión en la Facultad de Jurisprudencia, porque todo lo que venimos planteando lo hemos hecho y con presupuesto propio en cada una de las facultades. Y aquí, dicho sea de paso, los presupuestos tienen que retornar y ser gestionados y administrados por las facultades en atención a las necesidades, no al número de estudiantes, no al número de carreras. Tienen que ser destinados efectivamente, como les he señalado, en atención a las necesidades. Como, por ejemplo, no destinar un presupuesto para que la Facultad de Psicología cuente con un auditorio. ¿Ustedes se imaginan aquí en la Facultad de Filosofía si no tuviese un auditorio? ¿Pueden imaginarse? No. Y tenemos espacios como el aula taller que tienen que ser utilizados. Eso tiene que ser destinado de manera inmediata. ¿Qué ha sucedido? Cerca de $3 millones que podían haberse destinado para todos estos espacios en un sistema académico que no ha funcionado. Entonces, presupuesto hay, tenemos que ver las necesidades y saber gestionarlo, ejecutarlo en la mejor medida para la universidad, escuchando a todos los espacios, trabajando en conjunto, conociendo la realidad. Tenemos una propuesta muy interesante de acudir con el Consejo Universitario, que es el máximo organismo de discusión en la universidad, a cada uno de los espacios, ¿sí? Universitarios, facultades, para sesionar ahí. Incito para que ustedes se acerquen y señalen y digan, estas son nuestras necesidades. Bien, ahora sí tenemos listo el eje de seguridad. La pregunta dice: dado que personas ajenas a la comunidad universitaria pueden ingresar libremente a la universidad y se han reportado robos y agresiones, ¿cómo implementaría usted un sistema para que el acceso sea exclusivo para autoridades, docentes y personal autorizado? Muchas gracias. Casi ya lo habíamos abordado, solamente tal vez puntualizar en que nuevamente un sistema adecuado, ¿ya? No un sistema por implementarlo, una toma de decisión así sin una discusión adecuada, pero sobre todo cuando hablamos de aquello no queremos decir que la universidad cierre sus puertas, absolutamente, que eso no se ha entendido así. La universidad es pública, la universidad es de todos tenemos el ingreso, pero evidentemente tenemos que salvaguardar sobre todo la seguridad de toda la comunidad universitaria, ¿ya? Y nuevamente tocamos ya el tema de seguridad, que no solamente es en el campus, es fuera. Es, por ejemplo, también, eso no lo señalé hace un momento, una coordinación adecuada con la empresa eléctrica para un alumbrado adecuado en todos los campus para que tengamos, ¿no es cierto?, la posibilidad real de mantenernos en condiciones seguras al interior y también al exterior de la universidad. Y finalizamos con el eje de innovación académica y tecnológica. La pregunta candidato dice lo siguiente: considerando que la Universidad de Cuenca avanza en su proceso de transformación digital, ¿qué porcentaje de aulas modernizará con pantallas inteligentes en el primer año para garantizar condiciones óptimas de enseñanza? Gracias. A ver, nuevamente, las condiciones óptimas no van solamente por las pantallas. Partamos desde ahí. Las condiciones óptimas van también por aulas adecuadas, por el personal académico adecuado, por el número de estudiantes adecuado,
por una vinculación adecuada hacia la comunidad, por vincularles también con la investigación y más, ¿sí? Partamos desde ahí. Segundo, las pantallas interactivas absolutamente necesarias, sí, fundamentales. Tenemos que estar a la par con el desarrollo tecnológico. Eso tiene que implementarse de inmediato, en el primer año. Nosotros arrancaremos nuestro año fiscal ya con fondos para el mes de marzo, y pues observaremos cada uno de los espacios que requieran de esta tecnología para ser implementados. Pero que estas pantallas no permanezcan en espacios que no vayan a ser utilizados, ¿sí? Se han ido dotando en algunos espacios. Nosotros inclusive en la Facultad de Jurisprudencia establecimos a través del presupuesto participativo para cubrir, ¿no es cierto?, ciertas necesidades de aulas que no estaban cubiertas, pero esto lo haremos de inmediato. Esto es factible hacerlo, forma parte, ¿no es cierto?, de nuestro plan, pero entendiendo que no es lo que va a solucionar la problemática. Esto nos va a poner a la par de la academia en el mundo, el uso de las tecnologías, además que también ustedes se encuentran, y todos los jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, familiarizados. Bien, así finalizamos con la segunda sección y damos paso a la tercera, donde el candidato responderá a las preguntas realizadas por los estudiantes de diversos campus. Arrancamos con el primer video. La pregunta que yo le haría a los candidatos: si están asociados a algún partido político, como el correísmo o con el ADN, alguno de ese tipo de cosas, para que no se mezcle política con la universidad. Muchísimas gracias. Nosotros hemos generado acá un movimiento en la universidad, sí, que se denomina Lánzate al Cambio, porque queremos un cambio en la Universidad de Cuenca. Queremos ubicarlo nuevamente en los espacios que históricamente se encontraba la Universidad de Cuenca y que se han perdido en algunos lugares muy puntuales. No estamos asociados a ningún partido político, movimiento político, ¿sí?, ni nacional ni local. En el caso personal, no he estado asociado nunca ni afiliado a ningún espacio de esta naturaleza. Tenemos que tener claro que cuando estemos en el rectorado en la Universidad de Cuenca, tenemos que trabajar con todos los espacios de decisión, ¿sí?, con cualquier partido, movimiento político, sí, que esté atrás de las autoridades. Nosotros trabajaremos con las autoridades, exigiremos los presupuestos a la Presidencia de la República, trabajaremos en conjunto por la seguridad, con la alcaldía, con la prefectura, pero no estamos ligados con ningún espacio político. Acá nosotros tenemos este movimiento que ha sido encabezado por mi persona, por Priscila Cedillo, por Fausto Zaruma, y pues que ha recibido el apoyo, el gran apoyo de docentes, de empleados, trabajadores y de jóvenes estudiantes. Para que ustedes conozcan, tuvimos cerca de 4.000 firmas de respaldo, ¿sí?, para la inscripción de nuestra candidatura de jóvenes estudiantes. El mayor número de firmas de apoyo recibimos por parte de este estamento entre todas las candidaturas. Y eso nos motiva, eso se va a transformar efectivamente, ¿no es cierto?, en votos el próximo 22 de diciembre. Entonces, no estamos vinculados a ningún espacio. Que los partidos y movimientos hagan su tarea fuera de los predios universitarios. Nosotros trabajaremos con todas las autoridades, exigiremos a todas las autoridades, ¿no es cierto?, el trabajo necesario por la comunidad universitaria y por supuesto también por la ciudad de Cuenca. Vamos con el siguiente video. Mi pregunta para el siguiente rector sería: ¿piensan hacer horarios más flexibles dentro de la universidad para que así los estudiantes tengamos más tiempo para hacer otras actividades? Muchísimas gracias. También lo señalamos en un momento determinado, de manera muy breve. Eso tenemos que trabajarlo en cada facultad. Sería irresponsable yo señalar en este momento y decir, sí, desde el día 1 así va a ser, porque depende de la dinámica. Y por eso no se tiene que imponer, se tiene que escuchar, dialogar, construir en conjunto. Cada facultad trabajará en ese sentido, pero con esa mira, unificar sus actividades, no solo físicamente, como les había señalado en la Facultad de Ciencias Químicas o de Ingeniería, sino también los horarios en donde lo permitan. No todas las carreras lo permiten aquello. Tenemos nosotros justamente la realidad en la Facultad de Jurisprudencia, carreras como orientación familiar, trabajo social y género. En algunos casos pueden unificarse ciertos horarios. En las carreras de Derecho
por la práctica que deben requerir los jóvenes estudiantes y por las actividades, ¿no es cierto?, de los diferentes procesos, necesitamos tener jornadas en la mañana y jornadas en la tarde. Necesitamos también docentes que se encuentren en la práctica para que puedan, ¿no es cierto?, transmitir sus conocimientos. Por lo tanto, eso se trabajará, sí, ese es el objetivo, pero se trabajará para ajustar con cada una de las facultades y en aquellas en las que sea posible, efectivamente se ajustará al máximo. Damos paso ahora al tercer video. ¿Cuál fue el motivo o los motivos para tomar la decisión de ser candidato a la presidencia? Bueno, cuando tomamos la decisión aproximadamente hace un año, ¿sí?, definimos esto en conjunto con Faustito y con Prisi, mis grandes amigos además, aquí dentro de la Universidad de Cuenca y fuera de estos predios universitarios. Y la decisión fue porque necesitamos un cambio en la universidad, porque queremos retornar a esos espacios de excelencia de la universidad, porque la excelencia no puede estar solo concebida como uno de los valores y dentro de nuestra página web o dentro de nuestro plan de trabajo, porque la excelencia tiene que buscarse y practicarse todos los días, realizar las acciones necesarias para poderla alcanzar, porque lo hicimos en cada uno de nuestros espacios, porque pudimos colocarlos en los primeros niveles, en mi caso la Facultad de Jurisprudencia como decano, en el caso de Fausto, la Facultad de Ciencias Químicas como decano, en donde atendimos todas y cada una de las necesidades. Debo señalarles, por ejemplo, aquí que hemos desarrollado el proceso de acreditación internacional de nuestras 4 carreras. Una de las carreras más jóvenes de la universidad es la carrera de Género y Desarrollo, y siendo una de las carreras más jóvenes ha tenido un impacto fuertísimo, ¿sí?, a nivel no solamente de la comunidad universitaria, sino a nivel local y hasta nacional. Es la única carrera en el país y hay 2 en Latinoamérica, ¿ya? Y por ejemplo, esa carrera jovencita ya va a estar acreditada, ¿sí?, mucho más adelante que otras carreras que han tenido algunos años. Eso queremos replicar, esas experiencias, ese trabajo en conjunto, es escuchar a todos los estamentos en la facultad, como lo hemos desarrollado con Fausto y con Prisi. Queremos trasladarlo hacia el rectorado, hacia toda la universidad. Queremos todas las carreras debidamente acreditadas. Queremos impulsar la creación de nuevas carreras, tecnologías que tan necesarias son ahora. Queremos impulsar, por ejemplo, temas relacionados con educación a distancia en ciertas áreas, en la utilización de la tecnología. Queremos posgrados que sean asequibles, pertinentes, utilizando diferentes plataformas. Queremos, efectivamente, lo que hemos desarrollado en nuestras facultades, plasmarlos a nivel general, ¿sí? Queremos, por ejemplo, impulsar la creación de la Facultad de Cultura Física. Sí, eso somos claros, concretos, vamos a impulsar desde el día 1, sabemos cómo hacerlo, hemos estado en procesos de creación de facultades, he sido incluso el primer secretario, porque yo les decía, fui el primer secretario de una facultad, fui secretario de la Facultad de Artes, cuando la Facultad de Artes pertenecía a la Facultad de Arquitectura y luego se abrió como facultad, yo fui el primer secretario, conocemos los procesos, he sido secretario del Consejo Universitario y vamos a impulsar aquello. ¿Por qué? Porque es necesario, porque el deporte tiene que vincularse y tiene que ser transversal para una educación integral y por eso tenemos que darle el espacio que merece dentro de la Universidad de Cuenca. Y bueno, vamos con el último video. ¿Qué pregunta le harías a tu futuro rector o rectora? ¿Cómo fortalecería la visibilidad del resto de campus fuera del campus central en cuestión a desarrollo y experiencia estudiantil? Gracias. También un poco lo hemos mencionado. Tenemos que estar interconectados, sobre todo con los campus. Ya tenemos que descentralizar los procesos. Muchas veces, yo les señalé en la anterior pregunta también, yo fui secretario de la Facultad de Artes y yo viví de manera directa lo que pasaba en uno de los campus. Estábamos prácticamente abandonados. Para un trámite uno tenía que trasladarse hacia el espacio central. Tenemos que descentralizar los procesos, visibilizar, conocer las necesidades. Por ejemplo, aquí, nuestro campus de Balsay no tiene un espacio de recreación, no hay canchas en Balsay. Ustedes se imaginan jóvenes que no tengan un espacio de recreación, canchas, etcétera. Conociendo los espacios, vinculándonos, necesitamos hacerlo en conjunto y vamos a construir una universidad, ¿no es cierto?, mejor cada día, siempre dispuesta a escuchar, a dialogar, pero sobre todo con firmeza para alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Bien, muchas gracias, candidato. Así finalizamos la tercera sección y damos paso a la cuarta y última, en donde el candidato tendrá 5 minutos para expresarse a la comunidad universitaria y ampliar sus propuestas y dejar un mensaje. Candidato. Muchísimas gracias.
creo que, primero, permítame felicitarles. El formato de ustedes nos ha permitido tocar mucho más que en otros espacios de entrevistas y más. Permítame, en realidad, felicitarles. Creo que hemos abordado cada uno de nuestros ejes. Decirles que conjuntamente con Fausto, con Prisi, estamos absolutamente comprometidos con la universidad. Hemos generado un plan de trabajo que ha sido construido, ¿sí?, escuchando las necesidades y que no ha sido cerrado. Este va a permanecer abierto. Que tenemos el compromiso de todas las personas y de toda la comunidad que ha colaborado en esa construcción a seguirlo alimentando. Y solicitamos ese compromiso también de toda la comunidad universitaria que nos permite, una vez que estemos en el rectorado a partir del 27 de enero, trabajar siempre en conjunto y alimentar ese plan de trabajo, mejorarlo y más. Este plan de trabajo se asienta casi sobre los ejes que ustedes me han realizado todas las preguntas en esta entrevista. Primero, los estudiantes, fundamental, ¿no es cierto?, para comprender a la universidad y primero atender esas necesidades, una educación de excelencia, eso es fundamental, ¿no es cierto?, mallas pertinentes, trabajar con cada uno de ustedes. Segundo, temas relacionados con docentes, impulso, estímulos hacia los docentes, no exceso, por ejemplo, de los docentes, no exceso de tareas burocráticas. El tercer periodo, por ejemplo, que se ha concebido, y se ha concebido mal ese tercer periodo, por ejemplo, en muchas de las facultades hemos visto que eso no funciona. Ese tercer periodo viene acompañado efectivamente, ¿no es cierto?, de una capacitación de los docentes, viene acompañado de una formación y preparación de los docentes. Me refiero a los intermedios de los ciclos, en donde se ha pretendido que, como lo que sucede en idiomas, es que el tercer periodo también continúen con las actividades normales, ¿sí?, los docentes. Creo que tiene que ser entendido ese tercer periodo, ¿sí?, como el periodo de receso para capacitación, para planificación, para descanso de los docentes. Eliminar ese tercer periodo. No va con nosotros ese tercer periodo. Otro eje fundamental, el bienestar, que tanto lo hemos hablado, dividido en estudiantes, como lo señalamos con las becas, dividido en funcionarios, en empleados y trabajadores, también como lo hemos señalado, con estímulos necesarios para que sean ellos quienes vayan ocupando los diferentes espacios de dirección inclusive, y así motivarles porque son los que conocen la realidad, dividido también, ¿no es cierto?, en empleados y trabajadores, estudiantes y por supuesto en nuestros docentes. Los docentes también que tengan los estímulos y el acompañamiento necesario, nunca más docentes agregados 3 que tengan una complicación por falta de acompañamiento de talento humano. Nunca más docentes que hayan solicitado un escalafón que para conocimiento de todos de su ascenso, ¿no es cierto?, y que haya durado una resolución, una decisión, meses. Eso tiene un perjuicio directo con cada uno de los docentes. Entonces, hemos trabajado también en ese eje de bienestar. Hemos señalado el eje que tiene que ver con vinculación, también que ustedes me han permitido hace un momento. Este eje de vinculación nos permite hablar de esa formación todoterreno. Necesitamos elevarle a los máximos estándares de calidad y eso se logra también con la práctica, abriendo las puertas a todos los espacios públicos, privados, como lo hemos señalado, internacionalizarnos también, elevarnos al conocimiento del mundo. Eso nos eleva a categoría no solo nacional, sino internacional. Acreditarnos, como lo había señalado, y que tenemos la experiencia para hacerlo. Felicitar a otras facultades que también lo han hecho en la universidad e impulsar y caminar a ese objetivo. La investigación, por ejemplo, también es otro de los ejes fundamentales que consta dentro de nuestro plan y lo hemos señalado. El eje de investigación se asienta sobre todo en temas presupuestarios. El presupuesto tiene que incrementarse. Eso es lo que hemos venido planteando, lo que hemos trabajado. ¿Por qué? Alguien nos preguntaba por qué hemos tomado esta definición, porque queremos un cambio, porque tenemos la experiencia, porque lo hemos hecho en los diferentes espacios y porque efectivamente tenemos la oportunidad, el conocimiento para hacerlo. Hemos planteado estas posibilidades y ahora lo que planteamos a toda la comunidad universitaria que nos ha respaldado, que nos sigue respaldando y que agradecemos, es que este día 22 de diciembre nos acompañe y nos acompañe a un cambio. Les decimos, láncense al cambio con nosotros porque la Universidad de Cuenca merece estar en los primeros espacios como históricamente lo estuvo. Conocemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo y tenemos un equipo preparado para aquello, pero sobre todo lo vamos a hacer en conjunto. Doctor Peña, gracias por acompañarnos en este episodio. Así es, doctor, muchísimas gracias. Y también extendemos nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron en el programa de hoy. Esperamos que este espacio les ayude a tomar una decisión informada. Nos vemos en el próximo episodio de Tu Voto.
Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Tu Voto, un programa de Radio Universitaria para conocer las propuestas de los candidatos al rectorado de la Universidad de Cuenca. Escucha, analiza y decide.